Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Ania del Toro y les doy la bienvenida a una nueva entrega de NCDN Investiga. En esta emisión hablaremos sobre el controvertido proyecto de ley que transformará el actual Banco Nacional de la Vivienda en el Banco Dominicano de Desarrollo de las Exportaciones, lo que ha generado algunas críticas por algunos puntos sensibles dentro de la pieza. Una institución como el Bandex ha sido aclamada durante años por empresarios e industriales quienes se quejan de las pocas facilidades de financiamiento disponible en el mercado para los productores y exportadores del país. Es por eso que el presidente Danilo Medina sometió al Congreso un proyecto de ley para crear esta institución con el fin de fomentar las exportaciones. El pasado 27 de mayo, una luz de esperanza se encendió para los productores y exportadores del país, cuando el presidente Danilo Medina sometió al Congreso Nacional el esperado proyecto de ley que crea el Banco para el Desarrollo de las Exportaciones. Mira, nosotros felicitar la iniciativa del presidente porque es en cumplimiento a la mesa del segundo Congreso Industrial. La apertura de los mercados por acuerdos de libre comercio como el DR-CAFTA obligan al país a crear mecanismos para aumentar nuestras exportaciones y nivelar nuestra balanza comercial, que actualmente es negativa frente a nuestros principales socios comerciales. Tenemos un problema en la balanza de pago que comienza a preocupar al Estado Dominicano. Y uno de los sectores que puede contribuir a la salida a ese problema es precisamente el sector exportador. El Bandex tiene que ser parte de una estrategia inteligente del país tendente a fomentar las exportaciones y la producción nacional para garantizar más empleos y para garantizar mayores divisas para la economía, para que nuestro crecimiento sea sano y no sea el resultado de una estrategia de endeudamiento público. Es por esto que el proyecto de ley toma en consideración lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que advierte que la expansión de las exportaciones es clave para lograr un crecimiento económico sostenible, reducir el déficit comercial, controlar el tipo de cambio de la moneda nacional y reducir el endeudamiento externo. La misma además establece la necesidad de fortalecer el sistema de financiamiento a las exportaciones. Estados Unidos está discutiendo el Trans-Pacific Partnership con 14 economías asiáticas que compiten en manufactura con la República Dominicana en condiciones muy ventajosas en términos de sus costos internos. En reiteradas ocasiones, industriales y empresarios se han quejado de la falta de financiamiento al sector productivo y exportador, lo que aseguran afecta la competitividad del país. Es mucho más fácil obtener un préstamo para un vehículo que para una maquinaria, y eso se debe a que en países con economías tan pequeñas como las nuestras necesitamos programas de apoyo estatal. Uno de los elementos de competitividad en el sector productivo de República Dominicana y de cualquier país es el acceso al crédito de forma flexible y con tasas bajas. Si las exportaciones no aumentan o se reducen en un escenario catastrófico, eso se va a traducir a menos ingresos frescos para el Estado Dominicano, lo que va a implicar una mayor necesidad de financiamiento y por tanto aumento de la deuda pública, y lo segundo que va a implicar es pérdidas de empleo. Para el superintendente de bancos, Rafael Camilo, Bandex vendría a cumplir con esa necesidad de financiamiento a las exportaciones en el país. Eso no quiere decir que ahora no se estén financiando las exportaciones. Lo que sucede es que hay un segmento de exportadores pequeños y medianos que se le dificulta mucho el acceso al financiamiento, y algunos ni lo tienen porque no tienen garantía, no tienen estados en situaciones favorables. Obviamente la banca está en plena libertad de poner en marcha productos o de poner a disposición del sector exportador productos específicos, pero la mayoría de los países que han desarrollado sus sectores exportadores lo han hecho de la mano de una estrategia que incluye un mecanismo oficial de financiamiento de esas exportaciones. Aunque algunos bancos locales han comenzado a promocionar programas especiales de financiamiento para los exportadores, el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Víctor Castro, asegura que este sector no había sido tomado en cuenta anteriormente como nicho de negocio. Nosotros no veíamos que en la banca hubiera una iniciativa de esta naturaleza y por eso demandamos por años que la creación, la fundación
de este banco de la exportación, y más que al sector bancario dominicano privado, se lo pedimos al Estado, porque era la vía más segura de nosotros tener un banco como este. Industriales y productores esperan que con Bandex puedan acceder a financiamiento flexible y con tasas bajas de interés, para que el endeudamiento no influya tanto en los costos de producción. El financiamiento flexible es aquel que no está tan condicionado, que no necesitan una garantía prendaria que muchas veces el sector productivo no la tiene. Y en términos de tasas, garantizar que sean tasas bajas y sostenibles. Luego de promulgado el proyecto de ley, el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción, mejor conocido como BNB, se transformaría en el Banco Dominicano de Desarrollo de las Exportaciones, o Bandex, una institución de intermediación financiera pública de fomento, de carácter accionario y capital mixto, con personalidad jurídica y administración autónoma, que contará con las garantías subsidiarias e ilimitadas del Estado. Y nosotros entendíamos que una forma de capitalizar lo que quedaba del BNB era convirtiendo este banco en el Banco de Desarrollo de la Exportación, y por eso siempre hemos visto con simpatía que se cree con iniciativa del Estado más que con el sector privado. Y yo creo que nadie en este país se puede oponer a que podamos crear un mecanismo que pueda contribuir a incentivar las exportaciones, porque eso va a contribuir en principio a mejorar la balanza de pago, y eso va a traer como consecuencia de que la economía va a mejorar. Aunque empresarios e industriales en sentido general han celebrado el depósito de este proyecto de ley en el Congreso Nacional, ha surgido un gran debate por algunos puntos establecidos en la pieza, que algunos aseguran tienen vicios de inconstitucionalidad. No se pierda después de la pausa cuáles son los puntos más controvertidos del proyecto de ley que crea Bandex y por qué algunos sectores temen que la pieza legislativa sea aprobada por el Congreso de manera íntegra. Los espero con más tras una breve pausa. Gracias por continuar con nosotros con el análisis del proyecto de ley que crea Bandex. Este esperado proyecto de ley que crea el Banco para el Desarrollo de las Exportaciones ha generado mucha preocupación en algunos sectores, pues contiene disposiciones que, según algunos expertos, podrían chocar con la Constitución dominicana. El artículo 26 del proyecto de ley que crearía el Bandex ha sido objetado por la mayoría de los sectores, tanto empresarios e industriales como instituciones de la sociedad civil. Una de las genialidades del proyecto es que el 10% de los fondos de pensión deberán de ser depositados en este banco, conjuntamente con las reservas de las compañías de seguros, compañías privadas. Nosotros entendemos que el Estado ni nadie tiene derecho a decidir el destino de los fondos privados. Los fondos de pensiones son fondos privados que corresponden a los trabajadores, no es un fondo estatal. El discutido artículo 26 establece que toda compañía de seguros deberá invertir en el Bandex por lo menos el 10% de sus reservas matemáticas y reservas para riesgos en curso. Asimismo, todas las administradoras de fondos de pensiones deberán mantener depositado en el banco por lo menos el 10% de los fondos que ellas administran por cuenta de los trabajadores o cualquier otro concepto. No son fondos del Estado y que son parte del patrimonio de los trabajadores y están computados en sus cuentas de capitalización individual. Por tanto, estos fondos no pueden ser objeto de una confiscación regulatoria. Y ahí es que nosotros decimos que choca con el artículo 217 de la Constitución, que habla de la libre competencia. Que en toda libre competencia eso es totalmente irracional, de que como a un banco se le puedan garantizar mediante una ley unos fondos. La Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones
rechazó de inmediato este artículo y entienden que pone en tela de juicio un proyecto que pudiera ser muy positivo para el país. Los fondos de pensiones no son para fines de fomento. Tienen unas externalidades positivas muy favorables para el ahorro nacional y la inversión. Sin embargo, deberán siempre estar supeditadas a que se priorice la garantía del patrimonio y su rentabilidad. Kirsis Jaques entiende que establecer inversiones mínimas u obligatorias de los fondos de pensiones contradice el objetivo fundamental del Sistema Dominicano de Seguridad Social en cuanto al sistema de pensiones, que es acumular los recursos, tanto de con los aportes de los trabajadores como de sus empleadores, incrementarlo con la rentabilidad por parte de las AFP en la gestión de inversión de los mismos, para que este patrimonio crezca y al momento del retiro el trabajador tenga capital suficiente que le garantice su pensión. Nosotros externamos desde el principio nuestra inconformidad, nuestro rechazo, porque ninguna ley puede obligar a un administrador fiduciario, en este caso una AFP, a invertir los recursos que maneja por cuenta de terceros en una determinada entidad financiera o no financiera. Eso está absolutamente prohibido. Sin embargo, el superintendente de bancos, Rafael Camilo, recuerda que esa disposición ya estaba establecida en el artículo 22 de la actual ley 0604 que creó el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción. Eso está en la ley actual, o sea, no es nada nuevo. La ley actual del BNB dice eso, pero nunca se cumplió. Algunas depositaron algo y yo me di cuenta que nunca lo cumplieron. Pero expertos en materia jurídica afirman que esa disposición nunca se cumplió porque contravenía varios principios de la Ley 187-01 de Seguridad Social, lo cual no se podía cubrir con una cláusula de derogación general como la contenida en la actual ley del BNB. La principal violación a la Ley de Seguridad Social es que los fondos deben invertirse de forma que nunca afecten a sus propietarios, es decir, a los trabajadores o aportantes, por lo que no se pueden colocar de manera obligatoria en ninguna entidad. De los que están invertidos en entidades financieras, precisamente el actual Banco Nacional de la Vivienda tiene un total de 1.400 millones de pesos. Lo que quiere decir que en su momento, cuando el BNB fue calificado, emitió títulos y tuvo las condiciones apropiadas, las AFP invirtieron los fondos de pensiones de los trabajadores también en títulos del BNB. Actualmente las AFP administran un patrimonio que supera los 228.600 millones de pesos, es decir, que más de 22.000 millones de pesos de los fondos de pensiones servirían para capitalizar la nueva institución bancaria dedicada al fomento de las exportaciones. Esto sin contar el 10% de la cartera de las aseguradoras, que también son capital privado. Tendría un impacto tremendamente negativo en el sistema de pensiones y en adición a eso se estaría mandando una muy mala señal al sistema en cuanto a cómo se va a administrar este banco, porque con la estructura institucional actual no se garantiza que pueda alejarse de las pasiones políticas de coyuntura. Cuando se establecen inversiones obligatorias, se estaría dando una condición de privilegio al receptor de esos fondos, con lo cual él podría estar incentivado a no pagar el precio o el precio de mercado en función a su condición de solvencia y liquidez. O sea, ahí es que está la discusión, que pague menos en términos de la tasa pasiva de lo que le pagaría a otro banco, y eso le quita beneficios a los fondos de pensiones. Pero ahí vamos a ver lo que sucede con el Congreso, que decide el Congreso. Aunque el párrafo 1 del criticado artículo 26 del nuevo proyecto de ley establece que Bandex remunerará estos instrumentos en las tasas prevalecientes en el mercado, expertos en la materia explican que una entidad bancaria debe ganarse el crédito en base a la credibilidad, la estabilidad, los resultados generados y la transparencia con la que se maneja la institución. De esta forma, también pueden cumplir con las condiciones que garantizan un menor riesgo de inversión para las AFP.
Pero si se establece una obligación de inversión en un emisor, como en este caso el Bandex, todos estos pasos de resguardo del patrimonio de los trabajadores quedarían anulados y se estaría priorizando una institución que incluso hoy día se está reformando y se está modificando y reestructurando precisamente porque tiene una condición financiera que atender. Aunque el proyecto de ley aún no ha sido estudiado por la Comisión Bicameral del Congreso, las autoridades fiscalizadoras del sector bancario han comenzado a desmontar la cartera hipotecaria del actual BNB para ir preparando el paso a su transformación desde que sea aprobada la ley del Bandex. No se pierda el regreso de qué manera están comenzando a transformar el actual Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y a la Producción y cuáles otros puntos del proyecto de ley han sido criticados por diversos sectores. Los espero con más informaciones tras una breve pausa. Gracias por continuar con la tercera parte de nuestro reporte especial sobre el proyecto de ley que crea Bandex. La inversión obligatoria del 10% de los fondos de pensiones en el Bandex no es el único punto de este proyecto de ley que ha generado controversia. La composición de su junta directiva también ha creado preocupación en diversos sectores por el miedo de que se repitan errores pasados con el mal manejo de fondos de algunas instituciones bancarias del Estado. Como la mayoría de los bancos múltiples, la dirección del Bandex estaría formada por un consejo de administración, una asamblea de accionistas y un gerente general. Según el artículo 15 de esta pieza, el consejo de administración contará con 7 miembros, 2 de los cuales serán designados por el presidente de la República. Los miembros del consejo son 5 ministros ex oficio y un director que es nombrado por el presidente de la República sin ni siquiera presentar ternas. Es decir, se trata de una compañía pública. Sin embargo, Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, entiende que se debió tomar en cuenta lo que establece la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo sobre la gobernabilidad o estructura institucional que deben tener este tipo de entidades. Cuando tú analizas la estructura, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que el Bandex es una institución pública. Pero no solamente una institución pública, aparece como una sociedad anónima. El Consejo del Bandex no puede ser una comisión de ministros. Claro, el gobierno tiene que tener la posibilidad de establecer su impronta y su línea política y fomentar y orientar la política de financiamiento a los sectores que en su visión política consideren. Pero según el proyecto de ley, la mayoría de los miembros del Consejo de Bandex serían políticos, pues incluye los ministros de Hacienda, de Economía, Planificación y Desarrollo, de Industria y Comercio y de Agricultura, el director del CIRD, junto al gerente general, y solo un miembro de alguna organización del sector privado representativa a los exportadores. Ahora, esto tiene que tener un balance técnico fundamentalmente y tiene que hacerse de una perspectiva bancaria que permita tomar decisiones equilibradas y balanceadas. Y eso solamente se garantiza cuando tienes un consejo de administración representativo que pueda hacer contrapeso interno en las decisiones coyunturales. Lamentablemente muchas veces hemos visto que el Banco Agrícola hay que estarlo asistiendo. El BNB también. El 20% de la cartera del BNB es de mora. O sea, eso es imposible que una situación como esa se dé en la banca privada, porque el ente regulador no se lo va a permitir. Por el temor de que vuelvan a ocurrir los errores del mal manejo financiero de algunos bancos estatales, el sector privado entiende que lo más recomendable es que sean especialistas en el sector bancario los que estén encargados de la toma de decisiones de esta nueva institución. Nosotros no estamos diciendo desde la Fundación que los políticos son corruptos, que quienes administran fondos públicos son corruptos. No,
Nosotros lo que estamos diciendo es que como nosotros tenemos un modelo político clientelista, muchas veces el modelo contamina este tipo de instituciones. Eso es lo que estamos diciendo. Nuestra visión es que el Bandex debe ser una organización o una entidad profesional, técnica, bancaria en sentido estricto de la palabra, que no debe estar afectada por intereses políticos coyunturales. Esta no es una entidad, un ministerio ni una dirección general, esto es un banco. Y los bancos necesitan mucho de la confianza, de la credibilidad, de la transparencia. Sin embargo, el actual gerente general del BNB y presidente del Partido Reformista, Quique Antún, ha tomado estas preocupaciones del sector privado de manera personal y ha defendido su gestión públicamente. En el orden personal, a ninguno le acepto ese cuestionamiento, porque ninguno son más serios que yo. Lo quiero decir claramente, ningún empresario es más serio que yo. Y el político está hecho para el bien, para servir al bien común, los empresarios para lucrarse de su riqueza. Quien enfoca estos temas de manera personal y entiende que es una confrontación de asuntos, de una discusión pasional, está perdiendo la perspectiva. Aquí lo más importante es la República Dominicana, es el país y son las exportaciones del país, que es lo que va a generar, o uno de los factores que va a generar que los dominicanos tengan mejores ingresos y un mejor nivel de vida. Esa es la discusión real a la cual deberíamos estar poniendo atención. Mientras tanto, las autoridades han comenzado a realizar el proceso de transformación del BNB para que todo esté listo cuando la ley del Bandex sea aprobada por el Congreso Nacional. Mire, estamos en un proceso de transformación normal, no continúan, porque el banco en este momento no está pudiendo generar una serie de negocios que lo generará cuando sea ya convertido en el banco de la exportación. Porque todo lo que era y lo que es todavía la ley, que daba una serie de atribuciones al banco hasta de prestar para vehículos. Eso no se puede hacer. El pasado martes se formalizó el contrato de venta de una parte de la cartera de créditos hipotecarios del BNB a la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos, valorada en un monto de 1.000 millones de pesos. La misma se realizó con una tasa de descuento del 15.6% por un total de 850 millones de pesos. Esos 850 van a entrar líquido al banco, al Bandex, nuevamente. Entonces eso le va a dar posibilidad de inmediatamente tener liquidez para hacer préstamos. O sea que es una ventaja vender esa cartera. Pero pienso que quedó demostrado que el banco era solvente, que tenía las condiciones como para poder ser transformado. Pudo demostrarse también que su cartera no era tan mala como se manifestaba o algunos sectores habían expresado. Y por eso se pudo hacer una licitación. La Superintendencia de Bancos también ha elaborado unos 10 manuales con las normas por las cuales se debe regir la nueva entidad bancaria, como por ejemplo el manual de captaciones de ahorro, el de crédito y el de gobierno corporativo. Pero ya nosotros inclusive le organizamos una nueva estructura al banco, más pequeña, más dinámica, porque el banco tiene que tener una característica de un banco ágil, de financiar rápidamente a los exportadores. Mientras, la pieza se encuentra en el Congreso Nacional a espera de ser estudiada por una comisión bicameral. Entonces, en la medida que el Congreso aprueba rápidamente la ley, en esa medida estructuramos el banco definitivamente. La propuesta de nosotros como fundación es que el proyecto le sea remitido a la Junta Monetaria con el objetivo de que lo revise y que antes de que el Congreso lo someta a discusión, la Junta entonces dé un dictamen. El Senado tiene una gran oportunidad de hacer una revisión ponderada de este proyecto, de hacer los ajustes que envíen señales de confianza al sistema y a los sectores productivos, de buscar fuentes adecuadas de financiamiento de este banco para fortalecer nuestra institucionalidad. De lo contrario, estaríamos caminando por un camino espinoso. Esperemos que el estudio de este proyecto de ley no se haga a la ligera y que los senadores y diputados hagan los ajustes necesarios para evitar que se apruebe una ley con claros vicios de inconstitucionalidad y que pongan en riesgo el rendimiento de los fondos de pensiones de todos los trabajadores.
Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Hasta la próxima. Muy buenas noches.